Nací en un lugar bastante especial fotográficamente, porque vengo de una familia que no tiene nada que ver con el cine, ni la fotografía, ni lo mal llamado, en mi caso, artístico, ¿no? Mi padre fue un obrero especializado que hizo toda su vida, digamos, trabajadora en la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, lo que se llamaba compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, que tenía usinas con una arquitectura muy italiana, que todavía existen, y como él era jefe, le daban una vivienda que estaba dentro de la usina. O sea que estábamos viviendo en una casa que estaba a metros de los transformadores de la usina, de la subusina Estados Unidos. Esos transformadores trabajaban todo el día generando energía eléctrica, o sea, luz. En cuarto año yo iba al Colegio Nacional de Adrogué. Alguien me dice en un momento, está filmando Torre Nilsson una película, que era de la época primera de Torre Nilsson, donde en muchas películas la locación era Adrogué. Y para mí fue como un llamado de sirena, o sea que me escapé, me hice a la rata, como quien dice, y me fui a la filmación. Y es el primer encuentro que yo tengo con el cine, o con la imagen. Encontrar lo que era la filmación en ese momento, las luces, los actores, la realidad que estaban armando dentro de otra realidad. La película que se estaba filmando era o es La mano en la trampa. Es una película dirigida como dije, por Torre Nilsson e interpretada por Paco Rabanne, que fue un actor estupendo español, y Elsa Daniel. Y aparte de las luces y todo ese movimiento y esa realidad armada, y yo me acuerdo de Raval, que me impresionó por su figura, por lo buen mozo que era, por sus ojos de un color rarísimo, y el color del pelo de Elsa Daniel, que tenía el color de pelo rosa. Después de algún tiempo, cuando empecé a estudiar fotografía, supe que el color rosa era para que diera rubio en el blanco y negro en la película ortocromática o pancromática. Yo creo que un poco ese fue el disparador. Fui, digamos, cinéfila desde los 12 años, o sea, veía como se usaba en ese momento, las 3 películas, iba al cine y me miraba las 3 películas. Y digamos, se creó como una ligazón muy fuerte con el cine. Mágicamente, o no sé por qué, cuando terminé el secundario empecé a hacer licenciatura en química, pero a los 2 años abandoné y empecé a estudiar cine y fotografía en lo que se llamaba en ese momento ACE, que era la Asociación de Cine Experimental. Ahí me encontré por primera vez con pares, quiere decir gente de mi edad, con la vocación que yo tenía y con las ganas que tenía de estudiar, profundizar en la fotografía y dedicarme al cine. Ahí conocí a Carlos Sforzini, que era un compañero mío y uno de los pocos que ya estaba, digamos, trabajando en lo que se llamaba la industria, que era una industria que no tiene nada que ver con la de ahora, o sea, muy poca gente, muy acotada la cantidad de gente para cada área. Él trabajaba mucho en publicidad, pero le ofrecen hacer un largometraje y me lleva, digamos, me presenta y me lleva como fotógrafa de filmación. Y es ahí donde hago la primera película, que se llamó Paño Verde, que dirigió Mario David.
una película chica para la producción, pero era muy interesante porque sucedía en la década del 40, con un muy buen director de fotografía, Reinaldo Pica, y pude hacer fotos, no sé, 100, 200, 300, no sé, que luego después seleccionaron, pero que tenían según decían, un muy buen nivel. Eso, digamos, fue como lo primero que pude hacer profesionalmente y que de alguna manera me instaló en esa área, ¿no? Es decir, no había mujeres en cámara, digamos, ni en cámara, ni en digamos, como asistentes de cámara, ni como fotógrafos tampoco. Antes que yo, creo que había habido una o dos casos justamente de Torre Nilsson, que había llevado fotógrafas, creo que eran, bueno, dos fotógrafas, que eran Sara Facio y Alicia D'Amico, pero que no hicieron lo que era el trabajo de filmación. El trabajo de fotógrafo fijo, de fotografía fija, consistía en, fundamentalmente, en general, estar todo el tiempo de filmación y todos los días, documentando todo lo que se realizaba, todo lo que aparecía en la película. El trabajo en sí es documentar todas las tomas, o por lo menos las tomas más interesantes fotográficamente, ya no con el movimiento de la película, sino fotográficamente, y que documentaran los actores más importantes, porque ahí entra una parte muy importante de la fotografía fija, que es, o que fue, la publicidad de la película. Es decir, si yo hice una película con Alterio, o con Héctor Alterio, o con Alfredo Alcón, esa película se vendía como una película de Alfredo Alcón, o de Héctor Alterio, o de Graciela Borges. Entonces, había que buscar secuencias atractivas de esos actores, con, digamos, en principio en primeros planos, pero también en planos más generales, porque por ahí el director o la gente de publicidad quería mostrar que había mucho dinero en digamos, en esa producción. Entonces tenían que mostrar la locación donde se estaba filmando. El trabajo se realizaba en blanco y negro y en color. O sea que yo siempre tenía dos cámaras, una blanco y negro, una color. El blanco y negro era como el diario, todo el tiempo, porque servía no solamente para seleccionar estas fotos que iban a ir a prensa y que iban a empezar a vender a la película, sino también que había un trabajo de lo que se llamaba continuidad, es decir, se estaba trabajando un día dos personajes en una mesa que estaban tomando cerveza y comiendo sándwich, y resulta que la secuencia no se había terminado y había que seguir al otro día. Entonces lo que yo hacía era sacar fotos de cómo había quedado el vaso de cerveza, cuántos sándwiches se habían comido, para después al otro día rearmar esa escena y seguirla. O sea que estaba también el trabajo de continuidad, que quería decir, de un día para otro yo tenía que sacar la foto en filmación, ir a mi casa, revelarla y copiarla y entregársela al asistente de dirección al otro día para que rearmara, digamos, de manera de continuidad esa secuencia. Hubo un momento donde apareció la Polaroid, que era un trabajo, digamos, genial, porque bueno, yo sacaba la foto y la entregaba en el momento, pero había un problema grande de producción porque la Polaroid era muy cara. Entonces me decía, no, seguí haciendo
como trabajaste hasta ahora, porque cuesta muy cara, no la cámara, sino los rollos, eran lo que costaban muy caro. Eso es lo que me decían, pero bueno. Entonces, era un trabajo bastante, digamos, grande, que me llevaba mucho tiempo, porque eran las 8 horas de filmación, 8 horas 45, más si había una foto para el otro día, tenía que llegar a mi casa o al laboratorio, revelar y copiar para el otro día llevar las copias. Y por otro lado estaba todo el trabajo de publicidad. ¿Qué quería decir? Que, digamos, como dije, había fotos en blanco y negro y color. Pero ¿qué pasaba? Había el diario La Prensa de Buenos Aires, el Clarín de Buenos Aires, que pedía fotos de inicio de filmación. Entonces me elegían la foto que yo había sacado, decía, empezó a filmarse la película de Adolfo Aristarain. Fotos de la película de Adolfo Aristarain. Fotos en blanco y negro, color, dependía de si salía el domingo, que era una nota mucho más importante, eran fotos color, del suplemento color de Clarín, que era, digamos, una publicidad interesante. Pero, por otro lado, estaba el diario de Trelew o el diario de Salta, que estaba pidiendo fotos. Entonces, yo de esas fotos tenía que hacer cantidades de copias para que los encargados de publicidad de la película mandaran quiere decir por avión o por auto, no había internet, copias para que esos diarios de toda de todo el país fueran haciendo publicidad de la película, porque acordémonos que ahora los cines desaparecieron. Pero en ese momento, todos los 80, parte de los 90, finales de los 70, había cines en todas las provincias y se estrenaba la película simultáneamente en la capital federal y en las distintas provincias y en los distintos cines, en los distintos pueblos. Entonces, se hacían, dependía obviamente de la producción de la película, del dinero que había, pero se hacían cantidades industriales de fotos para ese menester que era la publicidad. De todas esas fotos que se iban haciendo, el director o la persona encargada de publicidad iba armando lo que se llamaba el juego de publicidad, que era el juego que se iba a hacer para el estreno en los cines. O sea, que se hacían fotos ampliadas, también dependía del dinero de la producción, para pegar en las puertas de los cines. Y el afiche, por otro lado, siempre llevaba fotos que también, o muchas veces se elegía de las fotos que había, la foto más atractiva, para donde ellos querían que fuera, digamos, el ideario de la película para atraer gente a ver la película, o muchas veces se armaba la foto con algo que querían hacer para, digamos, hacer el afiche. Me acuerdo, por ejemplo, una película muy paradigmática que hicimos de Adolfo Aristarain, Tiempo de Revancha, donde aparece Lupi tirando una piedra. Esa foto la armamos en Tandil, donde se filmó la película, y entonces, bueno, se hicieron no sé cuántas fotos, y de esa foto se eligió una que fue el afiche de la película. Esa película fue producida por Aries, que fue una productora, quizá la productora más grande argentina que hubo. Entonces había, estaba la cabeza fundamental de Héctor Olivera haciendo la publicidad, pero también había un equipo de publicitarios y de, digamos, agentes de publicidad. Y por otro lado, ya no con la asiduidad que pasa ahora, pero sí había muchas películas que viajaban a los festivales. Esas películas llevaban lo que se llamaba un pressbook, que eran textos y fotos de la película para entregar, digamos. Entonces, digo, hasta bien entrado los 80, digo, por ejemplo, la historia oficial, bueno, está dirigida magistralmente por Puenzo,
pero digamos, se hizo un trabajo también de pressbook y de publicidad, y aparte por el camino que llevó la película hasta el Oscar, también se hicieron muchas fotos, o digamos, con fotos como se quería vender, digamos, de manera externa, por el tema que tenía, y bueno, por todas las leyes de la publicidad, digamos, ¿no? Las salidas que tenía el trabajo, generar el trabajo en la cámara, desde las cámaras, y luego después cómo se utilizaba, ¿no? Una película también que tuvo muchísima publicidad fue Nazareno Cruz y el Lobo. Es una película muy grande, quizá, no sé, de las películas más grandes que yo hice de producción, quiero decir, de todo. Pero yo tuve la suerte, después de hacer Nazareno, que fue mi tercera película, instalarme en el medio como para hacer películas de directores interesantes, historias interesantes, con directores de fotografía interesantes. Porque si yo tengo un interior y está iluminado de una determinada manera y yo tengo que sacar fotos, no puedo yo crear la iluminación, está creada la iluminación. Lo que puedo hacer es buscar, digamos, si no es el ángulo de cámara, un ángulo interesante donde se vea de una manera que a mí me parece interesante digamos, esa secuencia o esa toma o ese momento, ¿no? Como dice Cartier-Bresson, el momento donde se separa la realidad, y ese es el momento de la foto. Digamos, paralelamente yo con la fotografía después empecé a estudiar pintura, y en los últimos años también a ver todos los movimientos de fotografía fija, y ahí descubrí, qué sé yo, desde el Bauhaus a el expresionismo, que hay muchos climas y muchas imágenes del cine que se los debe a la fotografía fija, a los movimientos de fotografía fija anteriores a 1895, donde los hermanos Lumière dijeron: mira, podemos grabar, filmar la salida de los obreros de la fábrica, ¿no? Para vender el proyector, y ahora, bueno, están considerados los primeros documentalistas, pero es interesante desde ese punto de vista en cuanto a mi crecimiento, ¿no? Que uno, cuanto más eso pasa, ¿no? Cuanto uno más cosas descubre, más cosas siente de que hay para trabajar, para ahondar, para profundizar. Sobre todo los que no pudimos tener la contención de una carrera universitaria, digamos. Todo lo que sé, o todo lo que manejo, fundamentalmente lo conseguí trabajando y con la bondad, digamos, de los maestros.